Hola, buenas noches. Yo soy Cristian Puente Hernández y mi tema es la aplicación de los cladogramas dentro de la biogeografía. Antes de entrar de lleno con cómo es la aplicación de estos o cómo podría complicarse la utilización de los cladogramas dentro de la biogeografía, vamos a entender dos conceptos muy básicos que ya los mencioné, que es qué es la biogeografía y además qué son los cladogramas. Por ejemplo, la palabra cladograma ya la hemos escuchado creo que cientos de miles de veces en, en el curso, pero pues no cabe recalcarla de nuevo para entender o aclarar dudas sobre esto. El primer término, perdón, les digo es biogeografía, el cual se define como una disciplina la cual trata de entender la distribución de los seres vivos, tomando en cuenta el espacio y tiempo que estos contribuyen o estuvieron presentes en la historia del mismo taxón. Ah, este tipo de conceptos o disciplinas fueron influenciados principalmente por una corriente de pensamiento la cual se le llamó dispersalismo, el cual se centraba solamente en proponer patrones de distribución de los taxones o de los organismos antepasados con respecto a los centros de origen. Esto cambia concretamente y completamente en la biogeografía cladista. Pero ese término de biogeografía cladista lo vamos a ver un poco más adelante. El segundo término a entender es que es un cladograma. El cladograma lo podemos definir en pocas palabras como un esquema o un diagrama el cual trata de explicar y describir la historia evolutiva de un organismo, el cual se puede llegar a centrar tanto en características muy específicas como en características muy generales. Por ejemplo, ya sea el origen de patas, el origen de aletas, el tipo de aletas, el tipo de escamas, todo esto con respecto a fenómenos, el cual encierra tanto depredadores como cambios de hábitat, ah, como se dice, la colonización de algún hábitat, ya sea por ejemplo del cambio marino al terrestre o viceversa, ¿verdad? También a la inversa, que es el cambio de lo terrestre a lo marino. Ay, disculpen. Entonces, esto básicamente es la explicación de cómo pudo haber sido, cómo es el cambio evolutivo, cómo ha sido, porque al fin de cuentas un cambio evolutivo en un organismo no se da de un día para otro. Tal vez puede llegar a tardar cientos de miles de millones de años o pues menos, ¿verdad? Entonces, ese es un cladograma. El tercer término que ya lo mencionamos, que es la biogeografía cladista, ah, lo podemos definir como una disciplina la cual ya no solamente se centra en el dispersalismo, que o no se centra solamente en los centros de origen, sino que utiliza cladogramas de los taxones, de dos o más taxones para utilizarlos como una señalización, como una marca, por así decirlo, como la X que marca el lugar del tesoro. Eso es básicamente la diferencia entre la biogeografía cladista y la biogeografía normal. Eh, con esto que me refiero, ya sea que por ejemplo un taxón u- se ubique en una o dos más señales, esto lo hace más o menos complicado. Dependiendo de, por ejemplo, si las áreas son hermanas, si son cercanas, si comparten cierto ciertas características entre áreas hermanas. Pero básicamente la biogeografía cladista es que toma los cladogramas al sustituir las especies por nombres de áreas o nombres de zonas que estos abarcan. Disculpen. Los cladogramas, ¿cómo son usados? Antes de entrar con los supuestos, que son tres supuestos que son algo complicados de entender, pero a lo mejor en palabras más sencillas, como no sé si las mías, sean un poco entender más fácil. Este,
Los cladogramas se toman ya preexistentes de que, por ejemplo, un taxón se fue desarrollando de esta manera para dar cierto paso a extremidades, apéndices o sistemas perdón, sistemas ya sea de secreción o de algún tipo de regulación de concentraciones. Entonces, por ejemplo, la toma de dos o más, de dos o más cladogramas de diferentes taxones eh, de especies, eh, se deben reemplazados el nombre de la especie por el nombre del área en el que en el que se ve distribuido esta especie. Ya no se toma tanto es esta especie en concreto, sino estuvo ubicada, no sé, en el sur de México, en el norte de Europa, al este de Asia, es la zona con la que se ve sustituido el nombre de la especie, básicamente. Tienen que existir tres supuestos que son los que manejan, que es por ejemplo el supuesto uno, el supuesto 2 y el supuesto cero. El supuesto cero es el más fácil de entender, que es que considera a, a este taxón como monofilético, ya que tiene una distribución muy sencilla o muy concentrada con respecto a los demás taxones. Como por ejemplo, no, pues que cierto taxón de reptiles se ubica en el centro del Mediterráneo o meridiano, perdón, meridiano de Capricornio, o por ejemplo en el sur de Canadá, el norte de América, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, lo que considera como una sinapomorfia de áreas, que es básicamente un análogo es un análogo apomórfico compartido de taxones o en este caso, como son áreas, ya que no utilizamos el nombre de la especie, es la sinapomorfia, la homología apomórfica compartida de áreas. Existen otros dos supuestos que son un poco más complicados, que es por ejemplo el supuesto uno ya no toma este tipo de fenómenos como monofiléticos, sino los toma como parafiléticos. Perdón, sí, parafiléticos y monofiléticos. Que esto es considerado o es utilizado cuando cierto taxón tiene una dispersión más amplia, ya que no se ha ubicado en el mismo continente o en el mismo país o en la misma área, vaya. Entonces, para eso existe, perdón, en casos más severos, más amplios, más distribuidos, como se utiliza el supuesto 2. Que el supuesto 2 lo que dice es que lo que es verdadero para una de las ocurrencias podría ser, podría no serlo para la otra. Es decir, que una de ellas se utiliza como evidencia y la otra queda flotando, por así decirlo. O no es que considerada, perdón, como una evidencia formal de este tipo de taxones. Y ya lo toman no tanto como monofiléticos, sino como mono, para y polifiléticos. Este tipo de situaciones ocurre cuando un taxón o taxones se ve distribuido ampliamente, ya que en la antigüedad, perdón, ya sea por el alimento o por el tipo de depredadores o por el tipo de clima o básicamente por los climas cambiantes o por los depredadores cambiantes o por situaciones cambiantes en el pasado, nos da una dispersión más amplia de los taxones. Entonces, para esto se crean o surgen estos supuestos, que es el supuesto cero, supuesto uno y supuesto 2. Eh, entonces, eso básicamente, lo que nos serviría, para qué nos servirían los cladogramas? Es básicamente ah, como una banderita, pero una banderita dentro del mapa actual, por así decirlo. Ya que, por ejemplo, si alguno o más taxones compartían, vaya, un país o un territorio, lo podemos ubicar en los mapas actuales. Sin embargo, al tratar de entender que es una desventaja que tiene este tipo de metodologías para entender la dispersión de los organismos en el mundo pasado, en el mundo anterior,
antes de la formación que tenemos actualmente, nos da a entender que podría ser un poco más complicado, que a lo mejor el dispersalismo, que era el tratar de entender la dispersión de los organismos con respecto a centros de origen, se ve un poco más sencillo, pero eso no significa que sea la respuesta correcta. Pero dentro de lo que yo pude leer y yo pude entender es que ese tipo de corrientes nos lleva a otro tipo de pensamientos, a otro tipo de análisis para la dispersión de los organismos o cómo se vieron influenciados. Entonces, los cladogramas en la biogeografía básicamente es como una banderita que se levanta en alguna zona para decir, ok, aquí estuvo este taxón, pero lo compartió con este taxón y lo compartió con aquello, con aquello, con aquello, pero obviamente al fin de cuentas todas siguen siendo suposiciones, ya que en ningún momento nadie estuvo en el pasado. Entonces, eso es la aplicación de los cladogramas en la biogeografía.